Ayer Francia y el mundo observaron con tristeza cómo la Catedral de Nuestra Señora de París, conocida mundialmente como Notre Dame, ha cedido su grandeza ante la furia de las llamas. Hoy las autoridades comenzaron a evaluar los daños provocados por el incendio en esta joya mundial del arte gótico para poder iniciar cuanto antes su reconstrucción. Nadie podía apartar la mirada de la Catedral de Notre Dame en llamas. La enorme columna de humo visible a múltiples cuadras de distancia delató los daños catastróficos que sufrió uno de los monumentos históricos más visitados de Europa. Pero Notre Dame es más que 4 paredes, es un símbolo de la Francia católica, que comenzó a construirse en el año 1163 y dedicada a la Virgen María con obras de los máximos maestros de la pintura. Precisamente ayer pasamos por la mañana a las 10 o así a rezar un Padre Nuestro dentro de la catedral. ¿Quién nos iba a decir que era la última vez que la veíamos tal como estaba en la historia? Y ya con el fuego apagado, la atención se dirige al futuro de esta joya arquitectónica. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha comprometido a la reconstrucción del templo, al que calificó como el destino profundo de los franceses. Y es que el interior, en cambio, parece relativamente intacto. En el centro del altar, frente al crucifijo dorado del fondo, sobrevivió casi intacta una de las obras más icónicas de la catedral, la famosa Piedad de Nicolas Costus, una escultura del siglo XVIII. La Fiscalía parisina continúa la investigación sobre el origen, aunque por ahora el incendio se considera un accidente. Según las autoridades, el fuego estaría vinculado a las obras de renovación en La Aguja, un proyecto de restauración de 6,8 millones de dólares. Para ello, interrogan a los trabajadores que se encontraban en el lugar en el momento de declararse el fuego. La ciudad muy afectada por lo que pasó, no sé, la gente está muy afectada por eso, ¿no? Y bueno, pues a ver cuánto tiempo ha de meter para que se ponga todo bien, pero... A pesar de las pérdidas, las campanas y la fachada perduran gracias a más de 500 bomberos que trabajaron incansablemente para controlar las llamas. Son un símbolo, ¿no?, de París y de Francia y de toda Europa, del mundo también, pero es muy afectado por eso, vamos. Y en un improvisado acto de solidaridad y esperanza, los parisinos y las personas que visitaban la carismática capital francesa se unieron en oración por Notre Dame. Y con el Ave María, fuera de la catedral y en todas partes del mundo rezan porque futuras generaciones puedan volver a ver en pie Notre Dame. Y pocas horas después de declararse controlado el fuego, los fondos para su reconstrucción comenzaron a llegar. Desde que ayer el presidente Emmanuel Macron lanzara la colecta nacional, ya llevan más de 600 millones de euros recaudados. Y vamos a información nacional. Cada vez son más las visas que niega Estados Unidos al considerar que los solicitantes se van a convertir en una carga pública. Eso según organizaciones comunitarias que ayudan a los inmigrantes. Al mismo tiempo, al parecer el Departamento de Estado está considerando castigar a países cuyos ciudadanos se pasan del plazo de sus visas y se quedan en Estados Unidos sin un estatus. Desde Washington, Randy Serrano amplía. Arturo Balbino entró ilusionado al consulado estadounidense en Ciudad Juárez, en México. Pero este padre de hijos ciudadanos salió destrozado luego de que le negaron la visa a pesar de que lo pidió su esposa estadounidense. Quiero pensar que todo va a salir bien y poder estar otra vez con mi familia juntos, porque es muy difícil pensar lo que ya no vas a poder regresar donde miras crecer a tus hijos. Le negaron la visa porque el cónsul consideró que Arturo podría convertirse en una carga pública para Estados Unidos, a pesar de que mostró una carta de un empleador garantizándole un trabajo. Según organizaciones comunitarias, su caso es uno de muchos y cada vez son más las visas negadas tras un cambio que implementó el gobierno el año pasado. Fue un cambio que fue dirigido hacia los funcionarios consulares del Departamento de Estado, el cual le da más municiones para negar una visa de inmigrante. El Departamento de Estado no ha comentado al respecto. Todo se da mientras el gobierno de Donald Trump además está considerando castigar a países de donde proviene el mayor número de personas que terminan quedándose en Estados Unidos luego de que expiran sus visas, algo que algunos aplauden.
Cuando los gobiernos de esos países no hacen nada, tenemos que castigar a esos países. Tenemos que decir que ustedes tienen que controlar a su gente. Estados Unidos le haría más difícil a personas de ciertos países, en su mayoría africanos, obtener visas si es que esos gobiernos no hacen más para disuadir a sus ciudadanos de quedarse en el país de manera ilegal. Eso según reportó el diario Wall Street Journal, citando a un funcionario del gobierno. Según el gobierno, en 2017 unas 700,000 personas entraron al país con diferentes tipos de visa y se terminaron quedando después de que esos permisos se caducaran. En Washington, Randy Serrano, Telemundo. Muchísimas gracias, Randy. Vamos a pasar ahora a nuestro segmento de noticias de Centro y Suramérica, con la ampliación de los principales titulares de estas regiones. En Honduras, donde las celebraciones de Semana Santa en las diferentes playas turísticas de Honduras celebran la Semana Santa, se han registrado algunos accidentes. Gracias al actuar oportuno de miembros de la Comisión Nacional de Prevención de Movilización Masiva, se logró salvar la vida de 8 personas que estuvieron a punto de morir durante estas celebraciones. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO reportó que 5 de estas personas bañaban en las cercanías del muelle de Tela Atlántida, donde recibieron asistencia de rescatistas. Otros 2 casos se reportaron en Omoa Cortés, uno en la playa y otro en una posta en la zona, mientras que otra de las emergencias se registró en un balneario. Y en Venezuela, un primer cargamento de ayuda humanitaria llegó hoy martes a Venezuela, luego de que el gobierno de Nicolás Maduro aprobara su ingreso. La llegada de la ayuda humanitaria corroboró la fuente, en condición de anonimato, que el envío incluye fármacos e insumos médicos, en severa escasez en el país petrolero. Cajas de cartón con el símbolo del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja eran subidas a un camión con un montacarga en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas. Venezuela padece de una grave escasez de medicamentos e insumos hospitalarios, en medio de la peor crisis económica en su historia moderna y denuncias de corrupción en el sector de salud. Esto sucede después de que Maduro anunció el pasado 10 de abril un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja para que Venezuela reciba ayuda humanitaria. Las noticias internacionales son traídas a ustedes por Orleans Furniture, la mueblería oficial de los latinos. Llega el momento de los deportes en Telenoticias New Orleans. Ya está aquí Jorge Vides con lo último en materia futbolística. Adelante, Jorge. Gracias, Valeria. Este segmento deportivo es traído a ustedes gracias al Jazz Fest, celebrando 50 años de música en la ciudad. Joao Félix es el nuevo jugador maravilla internacional. Señores, al parecer quiere jugar con Cristiano Ronaldo. Parece que la Juventus quiere sus servicios. Por otra parte, el equipo galés se niega a pagar el importe del traspaso de Emilio Sala, que son unos 15 o 20 millones de dólares. Y al parecer la FIFA ya tomó cartas en el asunto. Completito el dato después de la pausa. No le cambien.